Hola a todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez vamos a hablar de las líneas Ley, estas líneas de energía telúrica que pasan por el subsuelo de la Tierra, de dónde viene esta idea, este concepto y cómo a lo largo del tiempo también lo han aprovechado para hacer otro tipo de construcciones y también tomando en cuenta otros factores aparte de estas líneas. Vamos allá. El nombre de líneas Ley se lo puso el arqueólogo aficionado Alfred Watkins, que nació en Gales allá en abril de 1855. También gestionaba una cervecería, era anticuario, también era aficionado a la fotografía. Que se dedicaba a varias cosas, también gestionaba un hotel. Y él se dio cuenta de que a través de varios viajes que hacía a través de Inglaterra y Gales, de que diversas iglesias, catedrales, monumentos megalíticos, como por ejemplo Stonehenge y otros que hay por la zona, atravesaban una línea de punta a punta a Inglaterra y dibujó un mapa donde estaban situados. Y ahí llegó a la conclusión de que esto se podía deber a una especie como de línea energética que estaba en el subsuelo y que los que construían este tipo de iglesias, catedrales o monumentos megalíticos aprovechaban esta energía para los fines que pudieran tener. Estas líneas Ley no eran exclusividad de Watkins, ya que se sabe que en la mitología o tradición celta los druidas llamaban a este tipo de líneas Wyvern, y este Wyvern es la traducción de un dragón con la cola en forma de punta de flecha, porque tenían la creencia los druidas de que esta energía se desplazaba por el suelo como una serpiente, proporcionando vida, fertilidad, así como el éter que hay en el ambiente. Pues estas líneas estaban cargadas de esta energía vital y se movía en forma de ondas como una serpiente, y por eso le ponían este nombre como de Wyvern, que era un tipo de dragón. Y en el transcurso de esta energía ondulatoria pues ponían sus menhires, dólmenes, etcétera, donde hacían diversos rituales para manifestar cualquier tipo de cosa, cualquier beneficio, ya sea en el cuerpo físico para la salud o para manifestar cualquier otra cosa, para que llueva o para hacer trabajos mágicos, etcétera, que hacían los druidas en esa época. Y estas energías no eran solamente subterráneas, sino que también sabían que circulaban por el aire, por el cielo. También existían este tipo de líneas. En una época ya posterior a los druidas, ya en lo que es la era medieval, los constructores masones, ya que tenían un conocimiento heredado de los templarios, pues también aprovechaban este tipo de líneas, pero además hacían lo que se conocía como el rectángulo solsticial, que es como la imagen que sale ahora. Entonces aprovechaban lo que es, marcaban la salida y puesta de sol en un equinoccio y la salida y puesta de sol en el solsticio, y hacían como un cuadrado, unas líneas que son las que salen ahí, para orientar de qué forma iría construida la catedral, y hacían lo mismo también con la salida y entrada de la luna. Luego superponían los dos factores, el del sol y la luna, y con eso hacían la planta donde se erigiría la nueva catedral. Luego también a veces, si esta catedral estaba dedicada a un santo o a otro, en vez de fijarse en la salida del sol del equinoccio, pues lo hacían en la fecha de nacimiento y cuando murió tal santo, para que esa catedral tuviera la energía de esa entidad o ese santo, y a veces no coincide exactamente con las del solsticio o el equinoccio, porque está dedicada quizás a ese santo que lleva el nombre de la catedral.
Con ese tipo de construcciones se aseguraban de que esta construcción, esta iglesia, esta catedral, tuviera una carga energética lo bastante potente, más luego el efecto resonador del sonido con las bóvedas y las columnas, para cuando el sacerdote se dirigía a los feligreses tuviese un punto de energía, de poder, para poder también ahí transmitirlo a toda la gente que estaba ahí. Además también de servir de diversos rituales religiosos, aprovechando la construcción de esas catedrales. Luego también hay otro detalle en las catedrales, que es lo que se conoce como los rosetones. Esas figuras geométricas de forma estrellada que está en la parte superior de la catedral, y cuando incide la luz, si está bien orientada con los solsticios en determinadas fechas, tienen un efecto sobre las personas que estén ahí. Y si aparte estos rosetones tienen como un filtro de color con cristales rojo, verde, amarillo, etcétera, esto genera una vibración, una frecuencia, una resonancia con los sonidos de los cantos, por ejemplo, gregorianos que había en la catedral, y provocaba como un clima de éxtasis donde determinadas personas podían estar en un estado semi-hipnótico o en trance, y les venía pues ciertos tipos de información, que es que a lo mejor decían que veían a tal santo, que veían a Dios, que tenía tanta información, etc. Y cada catedral, cada iglesia tiene una energía única, es como una marca, como un sello, y en función del punto geográfico donde esté, en función de la figura geométrica del rosetón que tenga, pues tiene una frecuencia concreta. Y por eso también habían tantos peregrinajes de determinados sacerdotes o lo que son monjes, porque sabían que en ese punto había una energía especial para tal cosa. En otra iglesia era una energía para otra cosa, y aprovechaban estos puntos para absorber esa energía vital que se concentraba ahí, que ya tenía una intención predeterminada, y la absorbían para los propósitos que pudieran tener. Esto es como las pirámides, son centros de poder que por su forma geométrica y orientación concentran una serie de energía para distintos propósitos. Pero una cosa es un templo y otra cosa, por ejemplo, es una vivienda. Es decir, si uno se quiere construir una casa, una vivienda basadas en este tipo de energías, basadas en el solsticio o en los equinoccios, no creo que sea una vivienda sana energéticamente para hacer la vida cotidiana, porque estos puntos de poder son para concentrar energía, para trabajarlas y hacer un propósito. Por ejemplo, una pirámide nunca ha sido la casa de nadie, nunca han sido una vivienda las pirámides, son templos, son centros de poder, son centros de concentración de energía. Y las catedrales y los dólmenes igual, no eran la vivienda de nadie, eran lugares, construcciones que tenían una energía determinada para tener esa energía a su favor. Así que cuando veo que hay como arquitectos o diseñadores que diseñan construcciones en forma de pirámide o de distintas formas geométricas, ahí en mi punto de vista están cometiendo un error, porque estas formas geométricas son para un motivo, no para la vivienda de los seres humanos. Yo ya he dicho que para una vivienda, para lo que es el confort y que la energía circule de una forma armónica, son las casas circulares o onduladas, donde no haya ningún tipo de esquina y que todo sea de tipo curvo, que afortunadamente también hay una serie de arquitectos que están como de una forma más alternativa, construyendo edificios, construyendo casas que ya se van asemejando pues a las que hacía, por ejemplo, Gaudí, como la Sagrada Familia y otras construcciones
que no tenía ninguna esquina ni por casualidad, que todo eran formas curvas imitando los trayectos de la energía, y ese tipo de construcciones ondulatorias, curvas, circulares, estas sí son sanas para vivir en el interior. Para mí una pirámide no es sano para vivir el interior. Está bien para meditar, para hacer distintos trabajos, para concentrar energía, pero no para vivir dentro de ella. Es mi opinión, pero tengo mis bases y mis motivos lo suficientemente sólidos para mí para tener este tipo de convicción. Las líneas energéticas de la Tierra, la geometría sagrada y ese tipo de construcciones siempre son por un propósito, y hay que tener claro qué propósito es. No se puede hacer algo al azar, que porque lo hacían tal o cual yo voy a hacer lo mismo, no, porque tú no tienes el conocimiento profundo que tenía esa civilización, que tenía esa tradición, porque esa gente sí sabía lo que hacía y para qué lo hacía. Simplemente imitarlo porque sí, estás poniendo en riesgo tu centro energético, porque no sabes exactamente a lo que vas. Esas energías se pueden aprovechar para sentirse más vital, para sentirse más fuerte, para estar en comunicación más con la naturaleza, pero no por capricho y por tener como esta idea de poder por vivir en un tipo de construcción con este tipo de geometrías. Y bueno, eso es todo, es lo que quería transmitir en este vídeo, y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Etero. Hasta pronto.